En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos disponemos a celebrar nuestra fe, nos disponemos a la escucha de la palabra de Dios, que como siempre quiere iluminar nuestra vida, nuestra toma de decisiones, iluminar también nuestra personalidad, nuestros momentos en la historia y por supuesto nuestra misión en este mundo. Nos disponemos también a la comunión para que el Señor siga alimentando nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Iniciamos nuestra Eucaristía ofreciéndola por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Oramos por nuestros amigos, por aquellos que más necesitan de la gracia, de la ayuda, del consuelo y de la misericordia de Dios nuestro Señor. No olvidamos, por supuesto, orar por los médicos, por todo el personal de salud, por todos los que siguen en la lucha en este tiempo de pandemia. Oramos también por el eterno descanso de Mauro Jiménez, de Luis Arturo Urrutia, de Modesta Juárez, de Inés Damián, de Micaela Juárez, de Manuel Flores González, del presbítero Eduardo Oidor Hernández y del presbítero también Francisco Javier Torres Aciaín y de Eustaquio Débora Enzástegui. También nos unimos en oración por la salud de Severino Lamuño, de Francisco Javier García, de Sabek Karam, de Carlo Luna Hernández, y oramos agradecidos por un año más de vida de José Manuel Maldonado Madrid, para que Dios lo siga bendiciendo junto a su familia. E iniciamos nuestra Eucaristía con humildad, invocando primero el perdón y la misericordia de Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar a San Carlos Borromeo, un obispo de Milán del siglo XVI, un gran pastor que, entre otras cosas, decía a los sacerdotes principalmente, pero también a los fieles: practica lo que crees. Y se empeñaba mucho en la coherencia de vida de sus fieles y por supuesto de nosotros los pastores. Bajo la intercesión de San Carlos Borromeo nos ponemos en esta Eucaristía. Oremos. Conserva, Señor, a tu pueblo el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, a fin de que tu Iglesia, renovada sin cesar y cada vez más fiel al Evangelio, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán
como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. ¿Todos? Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, escuchamos en la primera lectura, o continuamos escuchando en la primera lectura, esta carta tan íntima y tan personal, porque ese tono tiene, un tono muy íntimo y personal de San Pablo, que le dirige a las comunidades cristianas que habitaban en la comunidad de Filipo. San Pablo fundó esas primeras comunidades y siempre les tuvo un especial cariño.
y se refleja perfectamente en la carta a los Filipenses, porque el lenguaje de Pablo en esta carta es un lenguaje más personal, es un lenguaje más de amigos, es un lenguaje completamente diferente. No hace tanto rebuscamiento ni tanta teología como en otras cartas quizás, porque esta carta es de amigos. Y además saben que la carta a los Filipenses es una carta desde la cárcel. Cuando San Pablo estaba ya cautivo, escribe a los filipenses, porque los filipenses, esa comunidad cristiana, se preocupó cuando Pablo estaba en la cárcel de proveerlo con un abrigo, de proveerlo con algunos alimentos o de proveerlo en sus necesidades. Por eso Pablo les responde esta carta, que los estudiosos dicen que no es una sola carta, sino que son varias que se han reunido, pero siempre a los filipenses. ¿Qué les dice hoy en este capítulo, en estos versículos que acabamos de escuchar? Que sigan trabajando por su salvación. Los anima a renovarse continuamente por su salvación. Así como cada día nosotros al amanecer tenemos la oportunidad de un nuevo día, deberíamos pensar que esta oportunidad es para seguir trabajando por nuestra salvación, renovar nuestro ánimo, renovar nuestro empeño por una vida mejor para nosotros y para otros, viviendo del perdón, del amor, viviendo de las ilusiones y de las metas que nos hayamos planteado. Y Jesús y San Pablo mismo les dice, Dios mismo es el que les va a dar la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Esta energía que a veces nos falta, ¿no? En el desánimo, en el cansancio, en la frustración, en el enojo, o cuando nos vemos, sí, defraudados por alguna persona, esta energía que se nos baja, este ánimo que a veces arrastramos, es el que Dios puede darnos, según San Pablo, para seguir cumpliendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivir en el amor, vivir en la bondad y compartirnos con amor y con bondad a todos los demás. Continúa San Pablo diciéndoles, sin quejas ni discusiones. Háganlo sin quejas ni discusiones. Siempre hemos reclamado desde aquí esta cultura de la queja que tenemos en el mundo y en nuestros ambientes. Nos quejamos de todo y aportamos poco. Discutimos de todo, queriendo ser sabelotodos. Discutimos de todo sin saber de los temas. Y San Pablo concluye diciéndoles, de esta manera ustedes brillarán ante otros. Con la humildad, con la sencillez de su vida, ustedes compartirán vida a los que viven en la oscuridad. Hermoso el mensaje de San Pablo y sencillo, muy entendible también para nuestro tiempo, como si estuviera hablándonos también a cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestras debilidades, en nuestros desánimos, en nuestras frustraciones, pero también en nuestras ilusiones y para continuar nuestras metas con ánimo en nuestra vida. En el Evangelio encontramos a San Lucas comentándonos las palabras de Jesús, que Jesús les decía continuamente a sus discípulos sobre el seguimiento que los discípulos debemos de hacer de Él. Los primeros discípulos sabían que el seguimiento de Jesús tenía que ser radical y que la fe en Jesús era un cambio de vida total, que no se puede creer en Jesús y estar jugando con otras cosas, ¿no? Con otras creencias, con supersticiones. No se puede creer en Jesús y estar dudando incluso de Él o de la iglesia, o peor aún, no se puede creer en Jesús y estar enfrentándonos entre nosotros o tener, como al principio de la Eucaristía les decía, que San Carlos Borromeo, a quien celebramos hoy, comentaba, vive lo que crees, lo que San Pablo nos dice en la primera lectura. No es literal este pasaje de que para seguir a Jesús tienes ya que dejar a tu marido, para seguir a Jesús tienes ya que dejar a tus hijos, para seguir a Jesús tienes ya que dejar a tu suegra o a tu suegro. No es eso, no es literal, es una forma de dar fuerza a este seguimiento radical y decisivo que tenemos de Jesús, porque la fe en Jesús tiene consecuencias, la fe en Jesús
necesita esfuerzo, necesita compromiso y requiere también en muchas ocasiones de nuestro sacrificio. Termino. Fíjense que Jesús al final del Evangelio nos recuerda, San Lucas les decía a sus discípulos: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Se refiere a los bienes del mundo, a lo que de repente se nos quiere hoy vender como el bien mayor. Pues el éxito, la posesión de miles y miles y cientos de cosas que a veces ni necesitamos. La pandemia nos ha enseñado eso, quizás a vivir con lo elemental, a deshacernos de aquello que no necesitamos y a saber que lo que tiene más valor es la salud, el amor, vivir en familia, vivir el encuentro con cada persona, la sonrisa y el ánimo que podamos compartir a los demás, el mensajito, la llamada, la oración que podamos hacer a los demás. Esos son nuestros bienes y no los demás bienes del mundo. La Madre Teresa de Calcuta decía, y termino: no estamos llamados como cristianos a ser hombres y mujeres de éxito. Estamos llamados como cristianos a ser hombres y mujeres fieles a Jesús. Pues que el Señor nos permita que al escuchar su palabra nos permita crecer también en la fidelidad a Él. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Presentamos nuestras ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en tu divinidad, tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor, hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos al conmemorar hoy a San Carlos Borromeo, pastor vigilante y modelo de santidad, y haz que este sacrificio produzca en nosotros frutos abundantes de vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque has enviado a Jesús para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque eres la fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan
y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Víctor, y de todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por todos los que te ofrecemos esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús, nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, como hermanos nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Somos hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que esta Sagrada Eucaristía nos comunique, Señor, la fuerza necesaria para ser, a ejemplo de San Carlos, fieles servidores de la Iglesia y de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Le pido al Señor que los bendiga, que bendiga especialmente también a todos los que ponen sus intenciones y necesidades ahí en las redes sociales, a quienes están sufriendo, a quienes no la están pasando bien, a quienes están todavía confinados, quienes tienen algún familiar enfermo, o a quienes están todavía en la etapa de luto y de duelo por quienes no se pudieron despedir bien de sus familiares. Le pido a Dios que los bendiga, que el Dios de todo consuelo, lleno de ternura por cada uno de nosotros, se manifieste en su vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A la Virgen Santa juntos le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da la fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos y un abrazo con mucho afecto.